te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Te rogamos y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seamos iluminados en el pensamiento, en el conocimiento, en la revelación de tu palabra para entender verdades bíblicas absolutas que nos enseñen y nos capaciten para vivir de acuerdo a tu propósito, para ser efectivos, Señor. Danos efectividad en el nombre de Jesús y permítenos aprender y conocer conocimiento nuevo que no teníamos. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En algunos otros institutos donde doy clase, habitualmente los lunes festivos no dan clase porque la gente no se conecta, que están de viaje, de paseo, etcétera. Pero hemos decidido y optado en tomar estas clases porque son pocas clases que se van a dictar si miramos a lo largo de todo el periodo que deberían estudiar. Así que vamos a dar inicio inmediatamente. Me gusta entrar directamente a la materia. Estamos en el tema ¿qué logramos al aplicar la ética ministerial? A partir de hoy voy a iniciar a entrar en otro campo de la ética. La ética tiene muchas ramas y de manera resumida en cada clase le voy a ir dando lo que quiere decir ética o qué significa para que usted tenga claro qué es la ética. La ética es la rama del saber, de donde viene la palabra axiología o estudio, la rama del saber que nos prescribe qué es bueno, qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto. Esta a su vez se divide en muchas ramas. Por ejemplo, hay ética política, ética militar, ética ministerial, la que estamos usando, ética cristiana, ética cultural, ética deontológica, ética relativista, y se desprenden un sinnúmero de ramas, pero la ética es una sola. Lo primero que debemos entender es que la ética es una sola, aunque hayan diferentes ramas. Si nos vamos al origen de la ética, podemos decir que Dios es un ser ético, porque la ética viene de Dios. Los 10 mandamientos, como le llamamos, la ley moral de Dios, nos rige, nos direcciona, nos indica qué hacer y qué no hacer. Aunque no todo está abarcado de acuerdo al vivir cultural de cada persona, no todo está abarcado en los 10 mandamientos, mas sin embargo, ellos prescriben lo que debemos hacer. Cuando hablo de prescribir, es que aquello que está escrito, lo cual Dios instituyó, te dice qué hacer. Por ejemplo, la ética y la moral no son la misma cosa. Cuando hablamos de ética, estamos hablando que es el saber o la rama del saber que te dice qué hacer. Es la que evalúa la moralidad y dentro de las acciones de la moral dice qué está bien y qué no está bien. Cuando estudiamos la ética cristiana en todo el campo del conocimiento, no solamente es guiarnos por un número de normas. Los escribas y los fariseos se regían por normas, por leyes, y muchas de ellas descritas por el hombre. Así que cuando estudiamos la ética, no solamente nos enfatizamos en una lista de ciertas normas las cuales debemos hacer dentro del sentido del deber.
no es solo eso, debe radicar literalmente en el carácter del hombre alineado a los principios bíblicos. Vas a vivir toda tu vida alineado a la voluntad de Dios, a los principios de Dios, a la vida de Dios, a la escritura, literalmente. Y vamos a desarrollar un ejercicio mientras estamos acá de temas muy difíciles, peculiares dentro de la misma sociedad y que son de carácter conflictivo. Vamos a tener un cierto ejercicio para trabajar en el día de hoy con estos aspectos. Esto como introducción les quiero abordar para iniciar en la ética ministerial. En la primera clase tuvimos una introducción sobre por qué es importante la ética. ¿Cómo la podemos aplicar? Es el tema de hoy. Esa ética ministerial, ¿cómo la logramos aplicar? Es una lección número 2. Y terminada esta lección, vamos a entrar al campo de la ética cristiana. ¿Qué diferencia hay? Porque me está hablando de ética ministerial. ¿Y por qué dice que va a entrar al campo de la ética cristiana? Bueno, es casi lo mismo, pero la ética ministerial puntualiza ciertos puntos muy concretos respecto al ministerio, al llamado y a la vida ministerial. Mientras que la ética cristiana abarca todo, por decirlo así, el corpus de las acciones en general, en la sociedad, en la cultura en que te encuentres, en la iglesia, fuera de la iglesia, en la familia y de manera personal. Es decir, abarca todo lo que debemos vivir de acuerdo a la ética. Así que ¿qué logramos al aplicar la ética ministerial? Partamos de una base que estuvimos hablando la clase pasada de la sociedad. ¿Qué espera la sociedad de nosotros como ministros? Si usted no es un pastor, una pastora, un evangelista, un profeta, etcétera, pero sirve en una iglesia, es más, aunque no sirva en una iglesia, en un servicio dictado en la iglesia, usted también se debe a esta parte, porque está dentro del ministerio de alguna u otra manera, es participante de la vida ministerial, porque escuchas a un pastor, estás bajo la autoridad de un pastor, te dejas direccionar por un pastor que Dios instituyó o lo plantó en un lugar, de una cierta manera estás involucrado dentro de la vida ministerial. Por eso es importante que también escuches esta parte. Y la vamos a dividir en 2 segmentos, tardará unos 10 minutos. La sociedad espera de nosotros un comportamiento de rectitud. No solamente en el momento en que estamos en la liturgia cristiana, sino en nuestro diario vivir y de una manera profunda. Los ojos de la sociedad están en todas las personas que profesan una fe en Jesucristo. ¿No han escuchado ustedes esta frase que dicen mucho las personas? ¿Y eso que es cristiano? Es una frase que define cómo las personas nos tratan de observar muy de cerca. Entonces, la sociedad espera un comportamiento de rectitud profunda por parte de quienes sirven a Dios. Si usted es un servidor de Dios, identifíquese. Y si es un cristiano, identifíquese también. No importa que no tenga ningún compromiso en la iglesia. Entonces, en esta sociedad postmoderna en la que estamos hoy, estamos obligados a representar de una manera genuina a Cristo. Y es algo que se está desdibujando con el pasar del tiempo. Ya las personas no toman en cuenta a los líderes, a los cristianos, a los hijos de Dios con una seriedad,
como se miraba hace 100 años atrás, 200 años atrás. Había un respeto un poco más sobre los líderes cristianos. Cuando se hablaba en la sociedad de un líder cristiano, en ese tiempo era algo de respeto. O sea, se tenía consideración. Hoy se está perdiendo, se está desdibujando. Esa figura del hombre de Dios, de la mujer de Dios, se está desdibujando. Debido a que las personas de una manera han mirado las acciones, las actitudes y el vivir de algunas personas, algunas sin escrúpulos, que han manchado el buen nombre de la fe cristiana en el ministro de Dios. Por ejemplo, yo miro mucho documentales, reportajes, donde tratan como una burla al tema de la iglesia, de los pastores. Ya la sociedad de hoy está mirándonos como payasos, como que son personas que viven aisladas, que tienen su mundo y que no valen nada. Y eso es debido a la falta de ética. Lastimosamente es debido a que los ministros no han, de una manera genuina, profundizado en sus vidas sobre lo que es la ética ministerial. Entonces está en juego la credibilidad de lo que dicen, incluso la influencia en todo lo que comprende a la sociedad. Nos está como arropando y estamos quedando desvinculados y sin una influencia sana sobre una generación que es débil, que es efímera, que va perdiendo la realidad del mundo espiritual, que el concepto de que Dios para ellos es un concepto, y estamos desventajados en cuanto a la sociedad de hoy. Y tenemos que retornar, como estudiamos la clase pasada, a estos principios que nos van a ayudar a ser verdaderamente un representante de Dios en la tierra. Esto también ayuda a la denominación a la que algunos de ustedes están vinculados, aunque hayan habido ciertos desequilibrios. Tú puedes ser una persona que marque la diferencia dentro de la denominación o iglesia a la que estás vinculado. El enorme potencial que tiene la iglesia de influencia en todo el tejido social debe ser cada día notorio en cada uno de los espacios donde estamos ubicados. Miremoslo desde una perspectiva práctica. Hay una realidad, responsabilidad social. Si yo no me responsabilizo a mostrar a Cristo en mi vida tal y cual Él nos prescribió cómo debiéramos andar, entonces me va a importar si tengo buen testimonio o mal testimonio. Y eso ha pasado con algunos ministros de Dios que dan mal ejemplo y testimonio porque ellos no toman como una responsabilidad su testimonio ante la sociedad. Y es justo ahí donde desvalorizamos cómo nos ve la sociedad. No vivimos para lucir que somos buenos, que somos correctos, que somos justos ante la sociedad, pero es una parte que nos corresponde. En ese orden de ideas, el compromiso es grande en el punto ético y principalmente con Dios. De hecho, el apóstol Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fíjate cómo el apóstol Pablo está abordando o está planteando el estándar planteado por el apóstol Pablo es muy alto. Es decir, que el hombre de Dios nos está diciendo cómo debe andar y cómo debe vivir un ministro de Dios para que sea un espejo o un reflejo ante la sociedad. Y no solo eso, porque Pablo está abordando el tema a los creyentes, a los cristianos. No se lo está abordando a nuevos creyentes o a personas que
que no tienen nada de conocimiento espiritual. Se lo está hablando a personas que son creyentes. Ahora, en el caso de la ética ministerial, hay un teólogo llamado Roberto Noriega, plantea los principios éticos en el desenvolvimiento. En unos minutos vamos a ver cuáles son los principios éticos que debemos tener en cuenta para dar un buen ejemplo. Sirviendo a Dios como ciudadanos de este mundo. Sirviendo a Dios, aun que seamos ciudadanos de este mundo. Quien sirve a Dios no se separa del mundo. Cuando vivimos una vida santa, agradable a Dios, que la palabra santo o santidad viene de la raíz griega kadosh, que significa literalmente apartado, separado, apartados para Dios, para vivir exclusivamente en su santidad, apartados del pecado, pero no apartados del mundo como tal, dependiendo en qué manera interprete la palabra mundo, porque tiene varias connotaciones. Se interpreta mundo como cosmos físico, si interpretas mundo en el sentido espiritual, o mundo como las personas de la sociedad que nos rodean. A eso me refiero. Nosotros somos apartados del mal y del pecado, por eso somos santificados. Y de esa manera estamos vinculados en el mundo, que es nuestra sociedad. Y ahí es donde debemos ser, como dice el apóstol Pablo, espectáculo al mundo. No espectáculo en forma de show, sino de traer un impacto donde cada ser que nos rodea sea irradiado con la luz de Cristo y del Evangelio. Así que quien sirva a Dios, por eso decimos, no se separa del mundo. Mundo también, visto desde una cosmovisión teológica con referencia al pecado, se refiere a esa pecaminosidad que está en la naturaleza humana. Pero yo me estoy refiriendo a las personas, al tejido social como tal. No nos separamos de la sociedad. Estamos frecuentemente vinculados con la sociedad y allí debemos ser luz en medio de las tinieblas. Y desde el punto de vista ético es importante porque nosotros nos enfocamos en los grandes pecados que conocemos: adulterio, fornicación, robar, matar, destruir, blasfemar. Pero desestimamos las pequeñas acciones que, aunque la Biblia no las denomina literalmente pecado, son incorrectas dentro de lo que cabe en nuestra conducta. Vamos a aprender muchas de ellas. Una cosa es que vivamos conforme a los rudimentos de la sociedad en que habitamos. Y otra bien distinta es que se aísle adrede del tejo social sobre el cual está llamado a ejercer influencia. Son dos cosas muy distintas. Separarte de la sociedad donde puedes mostrar a Cristo y representar a Cristo, o influenciar a su sociedad para que vengan a Cristo. Por eso la Escritura dice que se conviertan ellos a nosotros, mas no nosotros a ellos. Cuando se trabaja en la extensión del reino de Dios, cualquier sea el llamado, el ministerio, debe haber una estrecha coherencia entre lo que se predica y lo que se vivencia. Son dos cosas muy relacionadas. Si no las tenemos en cuenta, predicamos, pero no vivimos lo que predicamos. Y eso no es ético, no es correcto. La ética se interioriza y aplica principalmente en dos niveles. Número uno, el personal. Tú debes ser ético y debes ayudar dentro del grupo donde tú estás a que las personas también sean éticas. Eso significa dos niveles: personal y grupal. Personal y grupal. Y aquí vamos a entrar un poquito más en materia. Attention, please. Surge ahora el interrogante:
¿por qué ha resultado difícil la aplicación de la ética en todo lo que concierne al llamado al área ministerial? ¿Cómo podemos encontrar una orientación directa hacia eso? Ahora, el secularismo está ligado con el ateísmo. ¿Qué es el secularismo? Cuando lleguemos un poco más arriba, que les expliques las corrientes filosóficas que tienen influenciada nuestra sociedad y por ende también están dentro de la iglesia, van a entender que nuestra sociedad, nuestra cultura, se está rigiendo por estas corrientes filosóficas. El secularismo es una corriente filosófica que postula que ni Dios ni la religión deben intervenir en los asuntos que los hombres hacen: política, trabajo, leyes, cultura, etcétera, etcétera. Si Dios no está dentro de la sociedad, ¿quién va a estar? El maligno. Pero el hombre cree que él es la figura representativa. Cuando entremos a una parte 2, porque este es el nivel 1 de ética, cuando le dé el nivel 2, que comiencen le comience a explicar todas estas corrientes filosóficas y cómo están operando en el hombre, vamos a mirar que hoy en día el postulado del secularismo es el hombre como el centro de todo. Y cuando sacamos a Dios de la ecuación, número 1, no hay un dador de la ley. Y donde no hay un dador de la ley, entonces las personas pierden dos cosas importantes. Anótelo si quiere. Cuando Dios no es el dador de la ley en la sociedad, se pierden dos sentidos importantes. Número 1, se pierde el sentido del deber. Y número 2, se pierde el sentido de la culpa. Donde no hay sentido del deber y no hay sentido de la culpa, porque les voy a explicar algo. Las personas creen que la culpa es del diablo. No, Dios fue quien implantó la culpa de alguna manera para que el hombre en su conciencia sea redarguido y al sentir la culpabilidad busque la liberación de ese mal. La culpabilidad no es del diablo. Entonces, cuando no hay sentido de culpa, pues bueno, la gente, si no siente culpa sobre lo mal que hace, de que se arrepiente. ¿Me siguen? Si tenemos una sociedad configurada con estos patrones mentales, pues la gente entiende que va a la iglesia, pero ¿de qué se va a arrepentir? Si es un ser bueno, no roba, no mata, no hace, porque simplemente se enfoca en los pecados de gravedad y olvida que es mentiroso, que codicia, que adultera, que quebranta la ley de Dios en todo el sentido y no tiene sentido de culpa. ¿De qué va la iglesia? Y vemos frecuentemente que llegan personas nuevas y nunca sienten remordimiento por sus pecados, no sienten culpa, se sientan en un asiento, calman su moralidad distorsionada y salen del lugar normal y siguen, es más, salen de un servicio y a las 2 horas están borrachos, porque no hay un sentido de culpa. La gente hoy ya no llora por sentirse culpable por los pecados que tiene o que ha cometido. Me recuerdo mucho en las campañas antiguas que se hacían, la gente venía al altar llorando, quebrantada, de rodillas, sintiéndose muy mal por sus pecados y se arrepentían y ya no volvían a sentir la culpa porque ahora estaban pleno en Cristo. Pero la culpa es importante para que el hombre se quebrante y se humille delante de Dios, porque habría que evaluar las conversiones que tenemos dentro de nuestras iglesias, si son reales o no, porque con una simple oración, le decía a unos pastores en unas giras que tenía en Centroamérica, en varios países, y uno de ellos me decía, hay amigos, llámalos,
Pero aquí pasó un evangelista que usó una estrategia. Él decía, ¿dónde están los amigos? O sea, las personas nuevas. Pasen acá al frente que quiero orar por ustedes. Y cuando estaban allí les decía, hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento y te acepto. Y yo le dije, perdón, pastor, pero yo no opero así, porque ahí no hay un verdadero arrepentimiento. Literalmente, ¿a qué juegan ustedes con las conversiones? A que la gente pase o que realmente se conviertan. Y si uno solo viene cuando yo le llame, predicándole la palabra y diciéndole, ven porque Dios te quiere perdonar, eres un pecador y Dios te quiere dar vida eterna. Si no pasan, pastor, estamos cumpliendo, pero no tratemos de hacerlos pasar y engañarlos creyendo que están recibiendo a Cristo. Resultado de las personas que recibieron a Cristo, casi 40 personas entre las campañas que hicimos o iglesias, pasaban llorando. Todas las personas que pasaron a recibir a Cristo, yo les decía, mira, pastor, lo que está pasando en ellos. No es usar estrategia para hacerlos pasar, es que el Espíritu Santo trabaje de tal forma que haya un verdadero arrepentimiento, que haya un sentido de que se sientan tan culpables que vean la única solución en Dios para su culpa. Y es donde Dios les sana y se convierten genuinamente. Oh, queridos hermanos, tenemos que retornar a los principios bíblicos. Estamos desquebrajados totalmente en cuanto a lo que es la moralidad y la ética dentro de nuestras iglesias. Y esta es una de las tareas más importantes que hoy deberíamos tener todos los ministros, volver y retornar a los principios morales éticos para que las personas puedan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted dirá, la ética se separa de los mandamientos de Dios. No, porque Dios es un ser ético. La ética, desde el punto de vista cristiano, el autor y el fundador y el origen de la ética que promovemos, bíblica, es Dios. No es Platón, no es Aristóteles, porque eso es lo que nos dice a nosotros la cultura, que la ética viene originada desde Sócrates. Sócrates es el padre de la ética porque él fue quien comenzó a tratar muchos asuntos morales en su época, y estamos hablando de 400 años antes de Cristo. Pero él no es el padre de la ética, es el padre de la ética cultural, pero el padre de la ética cristiana es Dios, en todo el sentido de la palabra. Y lo van a entender a lo largo de este curso y en esta intervención de ética ministerial. Apenas estoy en ética ministerial, no he cruzado la ética cristiana y a tocar los diferentes sistemas éticos que hay. Se van a sorprender cuando comiencen a encontrar desde la ética respuestas que muchas veces no están en la Biblia, pero que las van a comenzar a encontrar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, amados? ¿Tienen pregunta? A ver. ¿Alguna pregunta? Prosigo porque todavía no les he hecho pregunta. Bueno, ya entendieron cómo la sociedad nos está mirando y nos está observando desde un punto de vista moral. Tratemos al máximo de tener un buen testimonio siempre. Así que el secularismo está ligado al ateísmo y ha sembrado semilla de duda o incertidumbre entre quienes han optado por servir al reino de Dios. Todas estas corrientes filosóficas son como espinas y abrojos que crecen en medio de la semilla e impiden su apropiado desarrollo. Y es justo allí donde vamos a trabajar con un versículo bíblico que van a leer ustedes en casa. Anótenlo allí. Van a buscar en este texto bíblico verdades que pueden hoy en día ayudarnos en la sociedad. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 23. Eso lo van a leer en casa. Es como algo que van a repasar en casa con calma.
Mateo capítulo 13, versículo 1 al 23. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 23. Ok, seguimos aquí. El subjetivismo suscribe al servidor de Dios a moverse en la dimensión de las apreciaciones personales antes que a criterios evangélicos. Ojo aquí, como bien lo dice, mire, el prefijo ismo en las palabras cambia de un significado a una corriente de pensamiento. Por ejemplo, si yo hablo que, por ejemplo, Julia es muy humana, estoy describiendo que es una persona que actúa muy misericordiosamente, bondadosamente, benevolentemente. Pero cuando yo digo que Julia es humanista, ese prefijo ismo cambia el sentido de las palabras. Y eso está en ética 3, en un nivel de ética 3, que ya es una ética avanzada que dicto. Si llegamos allá, porque quiero ir de la ética 1, ética 2, y darle un poquito de la ética 3. Cuando le comience a explicar el origen de los pensamientos de las personas como Occidente, que es Europa, Latinoamérica, Suramérica, han tenido una cosmovisión muy diferente a Oriente, que es China, Asia, todo lo que tenga que ver con Oriente. Cuando le comience a narrar históricamente muchas de las creencias y pensamientos que vienen de esas dos líneas, a ustedes se les va a abrir mucho el entendimiento respecto al por qué la generación de hoy y las personas y la sociedad de hoy se comporta como es. Porque todos nos preguntamos por qué estos comportamientos, por qué estas acciones, por qué tanta burla hacia Dios, por qué tantos ministerios que no representan literalmente a Dios. Y se los voy a explicar desde manera histórica y desde esas corrientes filosóficas, pero eso está en ética 3, que es una ética más avanzada. Aquí estamos primero en la ética 1. En las próximas clases voy a ir a ética 2 para darle un poquito más. Y si podemos llegar a ética 3, les voy a dar un poco más. Ok. Entonces, el subjetivismo es que nada es objetivo, o sea, nada es preciso. Es la corriente filosófica que alude de que no hay verdades absolutas, sino que todo es subjetivo, es decir, todo depende de. Y así están tratando muchos la Biblia, incluso cristianos tratan la Biblia con una subjeción o subjetivismo en la palabra. ¿Por qué? Porque creen que lo que dice Dios cambia y entra otra corriente que es el relativismo moral. ¿Qué es el relativismo? Si se dan cuenta que todas tienen el ismo. Ese prefijo ismo es relacionado con teorías, con pensamientos que se originan desde cosmovisiones del hombre. Ahora, el relativismo igual es una corriente filosófica donde nada es absoluto, todo es dependiendo la circunstancia. Y cuando toquemos también ética situacional, nos vamos a dar cuenta que muchas veces personas ejercen su moralidad de acuerdo a la situación, y no es así. Ahora, el relativismo moral, cuando nos adaptamos a la circunstancia en nuestra condición de hombres o mujeres al servicio de Dios, terminamos siendo lapso con la pecaminosidad y en algunos casos justificándola. Eso está pasando hoy en día en las iglesias. Y usted dice, pero ¿por qué habla de ministro y de iglesia? Porque estoy tocando ética ministerial. Hoy en día, relativismo, que es una corriente filosófica, se ha metido en el pensamiento no solo de los cristianos, de los líderes cristianos. Y lo que antes podría ser categóricamente un pecado, lo están suavizando tanto que nos están llevando a entender que casi ya no es pecado. Se está viendo mucho en redes sociales.
de gente que no sé en qué universidad o en qué instituto se preparó, pero están sacando un montón de cosas muy locas y separadas de las raíces bíblicas y de los valores cristianos, y están siendo tan lapsos que ya incluso hay pastores que le da miedo utilizar la palabra infierno y quisieran evitarla a toda costa y sacarla, porque si la pronunciamos la gente se va a nerviosear, le va a dar temor y miedo, terror. No puedo utilizarla. Y suavizan lo que dice la misma escritura. Y es justo allí donde esa flexibilidad justifica y se cumple Isaías 5:22. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno hacen malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, por amargo. ¿Qué quiere decir eso? Que justificamos a toda costa la vida pecaminosa. Entonces podemos saber que hay una persona que tiene inclinaciones sexuales o mala desorientación, y ¿sabe qué sucede? Que los líderes le dicen que no importa, Dios te ama así como tú eres, y no confrontan no a la persona, sino al pecado que vive en la persona y que lo está corrompiendo, y dentro de la moralidad no es justificable. Hay que ayudarlo. Como persona lo amamos, lo aceptamos, pero tenemos que llevarle el evangelio genuino para que haya una verdadera transformación. Por ejemplo, hoy en día en las danzas, no es la danza como la que David danzó, no, son unas danzas sensuales y que hombres hoy en día la están ejerciendo en ministerio de danza, que por lo general los que lo hacían eran las mujeres. Ahora no, los hombres son los que quieren danzar, y sus movimientos son muy sensuales y son hombres. Y uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Está correcto? ¿Es incorrecto? Pero cuando vas a ver su orientación, no, es que este grupo de jóvenes que danza tenían orientación sexual desviada y los rescatamos, y para tenerlo ocupado en la iglesia, oiga cómo actúa, que esta es otra corriente filosófica, el pragmatismo, que desde el punto de vista ético se pueden desarmar tantos pensamientos flexibles que tiene el liderazgo hoy, que da vergüenza y pena. Usan el pragmatismo, que eso está en ética 3, ética 2, se las voy a tocar en el nivel 2 de ética, pero se los voy a adelantar aquí. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo es una corriente filosófica, de igual manera, que está ligada a que lo que funciona es correcto, y no todo lo que funciona es correcto. Ojo aquí, por ejemplo, una madre que tiene hijos pequeños, los lleva a la iglesia y los lleva con tablet y celulares, y mientras el niño y el joven está en el culto, está jugando puros videojuegos de muerte, de asesinato, de violencia, y está dentro de la iglesia. Ahora, el niño está tranquilo, entretenido, no está haciendo desorden. La mamá no está preocupada porque el niño no anda corriendo en la iglesia y haciendo cosas indebidas. Ella dice, me funciona que le entregue el celular, que le entregue la tablet, que se entretenga jugando, aunque sea cosas diabólicas, pero que esté ahí quieto. Eso no me preocupa. Ahora, en una iglesia en Estados Unidos ocurrió que un pastor fue a predicar y se dio cuenta que todos los niños, el 80% de los niños, tenían dispositivos electrónicos, celulares, y el uno estaba distante del otro, entretenido en lo que estaban jugando. Unos jugando pistolas, juegos violentos, porque la gran mayoría son juegos violentos, diabólicos. Y él dijo, wow, cómo extraño cuando iba de niño a la iglesia, que los niños después que se acababa el culto se relacionaban, hablaban, conversaban, y ahorita todos los niños de esta iglesia los veo distantes, y los papás estaban hablando muy flexiblemente sus situaciones cotidianas, el grupo de papás allí, y él dijo, wow, ¿cómo funciona que tengan dispositivos eléctricos, pero los padres ni siquiera se dan cuenta que sus hijos no están recibiendo educación cristiana?
y luego se pregunta cuando son adolescentes. Yo lo llevaba a la iglesia cuando estaba pequeño. Sí, pero funcionó quizá una estrategia para que él estuviera quieto, pero nunca para que los principios bíblicos entraran en él. Ejemplo del pragmatismo, esa es una. Por ejemplo, cuando viene Halloween, hay iglesias que hoy en día disfrazan a sus miembros y les dicen, vengan aquí y compran un montón de dulce, traigan dulce, vamos a hacer bizcocho, vamos a hacer de toda cuanta cosa podamos hacer le ponen película, le hacen de todo, pero justo en la fecha, el 31 de diciembre. Ahora, se disfrazan, pero no vengan disfrazados de diablo, vengan disfrazados de pollitos, de angelitos, de zanahoria, de tomate. Y cuando llegan allí se encuentran con una realidad dentro de la realidad. Es que están celebrando Halloween, pero de otra manera. Y aunque funciona de cierta manera, no les están enseñando a su gente a acabar con esa tradición que es en su raíz diabólica. Ay, queridos, este es el peso que debemos llevar nosotros como hijos de Dios. Nos están acabando los principios morales éticos y la gente le hace presión a los pastores y los pastores ceden, y los pastores, para que no se le vaya la gente a la iglesia, ceden ante la gente. Somos como Saúl. La gente le dijo, no, hace sacrificio tú, no esperes a Samuel. Le costó su ministerio el obedecer a la gente y no a Dios. Y parecen ser cosas que para desarraigarla parecen imposibles, pero no es imposible. Hace falta que los ministros de Dios sean verdaderos siervos competentes para la obra del Señor. Un ejemplo, cuando categorizamos de manera arbitraria y acomodada los pecados graves, diferenciándolos de los que consideramos pecados leves, dejamos de un lado la realidad, que pecado es pecado. Entonces, nos acostumbramos a decir mentiras piadosas, aunque el fin de esa mentira sea bueno. Mentira es un pecado y te va a llevar a suavizar los pequeñas, como dice la Eclesiastés, las pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas, te hacen ver como que eso está bien y te habitúas a vivir dentro de un mundo de pecados que no los consideras grave y estás mal delante de Dios. Y luego dices, Espíritu Santo, úsame. ¿De qué manera? Estas cositas pequeñas son las que nos llevan a nosotros a valorar que la ética es importante dentro de la vida cristiana y conocer la profundidad. Y en esto me estoy preparando como usted no tiene idea, porque se viene una oleada de una generación que no va a respetar ni a los pastores, ni a las iglesias, ni a Dios. Y los poquitos que quedan, necesitamos prepararlos bien para que verdaderamente seamos eficientes en lo que Dios nos mandó a hacer. Y cuando venga el Señor, nos diga, venid, buen siervo, al gozo de mi Padre. Qué palabra tan bendecida esa. Escucharla en ese último gran tiempo va a ser muy gratificante. Gloria sea al Señor. Ya estamos terminando aquí, que quiero avanzar porque que el tiempo se va rápido, Dios mío. Obrar apropiadamente. Cada ministro debe obrar apropiadamente. Escríbalo, tengo que obrar apropiadamente. Cuando un ministro de Dios asume la ética en su desempeño, está en capacidad de responder a los siguientes interrogantes. Lo voy a repetir. El ministro de Dios debe obrar apropiadamente. Todo ministro de Dios debe obrar apropiadamente. Entonces, cuando un ministro de Dios asume la ética en su desempeño, en lo que hace diariamente, en su casa, en la iglesia, en su trabajo, si tiene labor, en la sociedad, ¿sabe qué sucede? Está en la capacidad de responder a los siguientes interrogantes. Número 1, ¿estoy obrando bien? Y esto aplica en todo el sentido de la palabra y es la respuesta, es la pregunta que debe hacerse usted en este día y en esta noche. ¿Estás obrando bien? Estoy obrando bien. Y número 2, ¿qué debo mejorar cada día
para hacer las cosas bien. Quiero que se lleve estas dos preguntas y anótela, por favor. Que la ponga en la entrada de su cuarto en letras grandes. ¿Estoy obrando bien? Deberíamos ponerla hasta en la iglesia, que cuando la gente vaya y lea, ¿estoy obrando bien? Y número dos, ¿qué debo mejorar cada día para hacer las cosas bien? Este es un trabajo de diario. La ética es un trabajo que se profundiza diariamente. Entonces, estos dos cuestionarios nos ayudan a modelar. Número uno, por lo que están anotando, nos ayudan a modelar. Número uno, identidad. Otra vez, estos dos cuestionamientos ayudan a moldear, es la palabra, perdón. Primero, nuestra identidad. Y dos, carácter ministerial. Cuando me pregunto, ¿estoy obrando bien? ¿Qué debo mejorar cada día para hacer las cosas bien? Eso aplica en tu casa, en tu persona, en tu ministerio, en tu llamado, en lo que haces como enfermera, como jefe, como empleado, en todo el círculo social. Estas dos preguntas te deben llevar a dos cuestionamientos. Primero, tienes que saber que te van a ayudar a moldear tu identidad. Y número dos, el carácter ministerial. Una persona que es consciente de su llamado, de su elección, de sus responsabilidades, de sus deberes, y tiene claro que todo esto es fundamental para servir al reino de Dios, los cumple a cabalidad, esa persona está viviendo y experimentando su esencia en esplendor. Gloria a Dios. Ahora vamos a ir a una diapositiva. Vamos a ir primero con la descripción gráfica. Te agradezco, profe. Descripción gráfica. Quiero que ustedes evalúen desde su percepción, aunque parezcan unas caricaturas que les puse aquí, pero quiero que opinen. Vamos a hacerlo de manera dinámica. Un pequeño ejercicio. Descripción gráfica. Puedes ponerlo allí, por favor. Ok. Mientras él lo va colocando, vamos a seguir acá. Primer punto. El secularismo, que lo acabamos de leer, y le di la descripción de qué significa, en nuestros días plantea que el hombre es el centro de todo. Viste al hombre como la autoridad moral, como la medida y el estándar de todas las cosas. Y es que en Ética 3 donde toco estos puntos, pero lo que es el consumismo, el secularismo, el humanismo, esta corriente filosófica, como ponen al hombre en el centro de todo, de estos pensamientos donde nace hoy en día lo que conocemos como el ministerio de la prosperidad. Creemos en la prosperidad de Dios, pero no en el invento del ministerio de la prosperidad, porque ellos ponen al hombre como el centro de todo. Y el materialismo, que también es otra corriente filosófica, influye para que hoy en día la gente se dé valor de acuerdo a lo que tiene. Hay iglesias donde si tú no vas en un buen carro, no te miran bien. Materialismo. Pero vamos a dejarlo ahí porque eso en Ética 3. Tranquilo que vamos a desglosar y a derrumbar tantos muros que hoy están puestos dentro de los ministerios e iglesias y cristianismo que le están haciendo mucho daño. Pero en Ética 3 se las voy a dar. Vamos a ir en la descripción gráfica, pónselo en pantalla a ellos, por favor. Primera parte, aunque vean aquí unas caricaturas, vamos a ser honestos. Son cosas que la Biblia no dice que son pecados, pero dentro de lo que conceptualiza así lo nombra. Siguiente diapositiva. Aquí van a ver una gráfica. ¿Qué ven ustedes aquí en esta gráfica? ¿Qué entienden? A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. En esa gráfica que ustedes ven ahí, ¿cómo ven el panorama? ¿Qué ven de bueno? ¿Qué pueden describir?
Vamos. Pastor, que el conductor está sobornando al policía. Ok, Mari, ¿cómo tú ves eso? ¿Cómo lo describes dentro de tu moralidad? Algo inmoral, porque si eso llega a suceder, que a mí me detiene un policía y me dice, bueno, está caída con un comparendo, que es lo otro, yo prefiero como que pagar comparendo, así me cueste más y no darle, porque ese es un soborno. Eso para mí es inmoral, porque es que no me siento bien conmigo mismo. Ok, muy Lo vería desde bien. este punto de vista. Ok, ¿alguien más quiere opinar? Bueno, yo lo diría como algo antiético. Mm, Pues no digo que la definición de inmoral no sea buena, eh, pero antiéticos me siento más identificado. ¿Por qué? Porque no podía yo hablar de honestidad y de transparencia si éticamente yo soborno a la autoridad y le estoy dando paso más adelante a que yo también pueda ser sobornado. Ok, muy bien, gracias, pastor. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Será que esta acción es pecado o no pecado? Santo Dios. ¿Será que es pecado esta acción, sí o no? ¿Qué dice? Porque, sí, Yo adelante. pienso que sí, porque el Señor dice que nosotros debemos ser justos. Y si tenemos que ser justos, debemos impartir desde ahí, siendo justos nosotros, con nosotros mismos y con lo que nosotros hacemos son las. Bueno, entra también un principio que estaría siendo injusto, ¿verdad? Por lo tanto, hay una violación a nuestra propia integridad y a las normas. ¿Alguien Pastor, más? Vi que yo, levantaron por ahí. yo, pastor, yo digo que sí es pecado porque el Señor Jesucristo nos enseñó y dijo que hay que cumplir la ley ante Dios y ante los hombres, y ese acto está quebrantando no solamente un obrar éticamente, sino está quebrantando la ley de los hombres, en el que se está accionando un acto que debe ser correcto. Siga, siga. Entonces, obviamente, al quebrantar tanto es la ley humana, digamos, establecida, también se está quebrantando el mandamiento de Dios, donde nos enseñan que tenemos que cumplir esas normas. Es antiético. Ok. Ahora, Jesús habló sobre ese punto. Cuando nosotros vamos a los evangelios, vamos a encontrar que Jesús se dirige a algunos de los soldados romanos y le dice a los soldados romanos que no sobornen, que no tomen a las personas y les cobren mucho más de los impuestos acordados. Vamos a ir a Marcos capítulo 15, versículo 16, que lo podrían leer en casa con calma, pero Jesús habló sobre la propia crueldad de los mismos romanos. 16. Cuando nosotros ah, vayamos a encontrar todo lo que tenga que ver con la conducta, Jesús, todos sus mensajes se refirió a la conducta. Cuando él comenzó a predicar, todos sus mensajes apuntaron hacia la conducta humana. Vamos a ver, es que me acordé de ese versículo. No, ahí no está. Ahorita les voy a dar el texto bíblico. Pero vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva.
Hay un versículo literal que Jesús dice, se refiere a los soldados. Juan el Bautista también, creo que es Juan el Bautista, que se refiere a ellos y les dice que ellos no sobornaran. ¿Se acuerdan de ese texto bíblico? Vamos a ponerlo ahí en pantalla. La siguiente diapositiva, mientras tanto. Esta es otra diapositiva donde ustedes pueden observar dentro de esa gráfica que se están abrazando, que están haciendo allí. ¿Cómo ven ustedes este comportamiento dentro de lo que ustedes pueden analizar? Pues yo no veo a nadie abrazando, yo veo ahí como unas personas queriendo discutir o enemistadas. Exacto, para que la describan. Bueno, para la primera imagen donde están los dos de frente, el muñequito rojo y el azul, para mí tienen una discordia apenas de pensamiento, posición, mientras que los segundos ya están pasando a hechos más concretos. Ya hay señalamientos, ya hay palabras y de ahí facilito se va a los golpes. Ok. Dentro de lo que ustedes analizan, ¿es correcto o incorrecto? Recuerden que estamos estudiando la ética y la ética prescribe qué es correcto y qué es incorrecto. Y la moralidad es la descripción, es descriptiva, es decir, que nosotros actuamos y se describe cómo actuamos. Por eso este ejercicio, aunque ustedes lo vean casi tonto, ridículo, por así llamarlo, dentro de nuestro cerebro nos está dando una alerta y nos está llamando a actuar de manera apacible. Cuando ustedes vayan al Sermón del Monte, se van a dar cuenta que en el Sermón del Monte estamos viendo la descripción ética de cómo debemos actuar nosotros. Jesús habla de la justicia, habla de la misericordia y todos esos son principios éticos. Ya tiene el Lucas capítulo 3 versículo 14. ¿Sí? Ok, colócalo desde el 13 por favor y ya volvemos aquí. Es que a veces uno se acuerda de ciertos temas. Aquí yo voy fluyendo y los versículos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Está hablando la Biblia, porque cuando estos temas se relacionan con la Biblia, debemos observarlo desde la Biblia, porque podemos nosotros tener una objeción o pensamiento de lo que pensamos, pero si lo miramos de acuerdo a la Biblia, les dije que muchos de los valores morales que aplicamos hoy están ahí en la Biblia. No les exijan más de qué, de lo que es debido. Está hablando a los soldados romanos en este contexto. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestad con vuestro salario. Como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Pero se dan cuenta que Juan les está hablando y les dice que ellos no cobraran por aparte su salario, que se contentaran con su salario. Y Juan está haciendo una puntuación directo a la moralidad quizás corrompida que tenían los soldados, porque les conocía y sabían que extorsionaban y sabían que no les bastaba con su salario, sino que oprimían a las personas, como vimos en la primera gráfica. Es una ilustración de qué no se debe hacer en casos de esto. A veces nos cuesta, porque es fácil mirarlo allí. Otra cosa, usted está en el papel. Cuando usted dice, si doy 100,000 pesos, me está pidiendo 100,000, antes que pagar 600,000, es fácil que lo extorsionen o es fácil que lo sobornen. Y de esa manera se dibuja nuestra sociedad
y la moralidad cada vez más por el suelo. Y esto nos lleva a abrirnos mucho más a otra clase de pecado porque la conciencia se debilita. Y no sé si nos alcanzamos a llegar, creo que sí, a una parte donde les voy a hablarles de la conciencia. ¿Qué es la conciencia dentro de la ética? Se la voy a hablar aquí. Vamos rápido para describirle la diapositiva que tenían. Quería darle ese versículo para que vieran que sí estaba esa primera imagen dentro de la Biblia. Ok. Aquí hay otras acciones, como les digo, no miren simplemente que, ay, esto parece muñequito, no somos niños. Si van más allá de las cosas, van a profundizar como les describí en la segunda imagen. Otro de los que no haya opinado, que de pronto quiera opinar sobre esta imagen, ¿qué puede ver dentro de lo que observa dentro de esta imagen? Rapidito, para avanzar. ¿Qué observa? ¿Qué gravedad? ¿Qué asunto ven aquí? A ver. Opinen. José Alfredo levantó la mano, el profeta Rocasio levantó la mano. ¿Me dice que levantó la mano? Ah, Tatiana, escribieron. Ok. Dice un atraco. Yo, pastor. Ok, adelante. Bueno, inicialmente donde está la mano abierta hay un niño copiándose, se está haciendo fraude desde pequeño, o sea, no está siendo sincero con el conocimiento y la evaluación, sino que se está copiando. Y eso ahí inicia como le diría, algo malo que se está gestando en él y que ya está grande, y cuando está grande hace también cosas indebidas. Está atacando a otra persona, entonces comenzó desde lo poco. Ok, muy bien. Felicidades, felicitaciones. Muy bien, eso es lo que quiero que piensen. La cascarita está en que parece cosas insignificantes, que muñequitos, como dicen por allí de manera coloquial, pero ahonden en las situaciones morales porque estamos estudiando ética y vayan más allá de lo que puedan ver. Y hay cosas más profundas en estas imágenes que no nos alcanzamos porque el tiempo se nos va y voy a entrar aquí a otro tema, pero si se dan cuenta, cómo empieza desde algo que aparentemente puede ser mirado como una trampa, hacer una trampa en clase, en la universidad, hasta en la misma iglesia puede suceder eso. Pero la moralidad se va corrompiendo a tal punto que podemos llegar a hacer cosas tan graves que nunca la imaginamos hacer. O les ha pasado, o me desmienten. Entonces es justo ahí donde la ética te dice, eso que estás haciendo, copiarte o hacer o pasar una nota, qué sé yo, no es un pecado grave, pero salvé mi nota y me siento con la conciencia tranquila. Ay, ya Dios, perdóname. Pero resulta que con ese acto se debilitó tu conciencia a tal punto que te va a llevar a cometer algo más grave y cada vez más grave y cada vez más grave, porque el espíritu del hombre cada vez está tendido al pecado, la naturaleza caída, de tal modo que hay presos que hoy cometieron un asesinato que dice, yo no sé cómo lo hice, no sé ni por qué lo hice, no sé qué me pasó. Algunos dicen, me cegué y cometí un error. Sí, es un error, pero la conciencia estaba débil y llegó a cometer ese acto tan brutal que hoy en día se arrepiente porque ya la conciencia le está diciendo, no estuvo bien, no estuvo bien, no estuvo bien. Y se arrepienten y dicen, ojalá no hubiera cometido ese error, pero ya está hecho. Pasemos a la siguiente. Pastor, cuando una persona se acostumbra a hacer las cosas que están mal y Recortado. cuando una persona se acostumbra a hacer mal las cosas y no siente ya
una manera de reargüir su alma, lo que está pasando es que se cauteriza su conciencia o, digámoslo de esta manera, ya como creyente, se enmudece y se ignora al Espíritu Santo y ya no viene un arrepentimiento, ya la persona ya tiene como estilo de vida ya el pecado, ya es ya lo que se viene a decir, no cometió un error, sino ya es un pecador de, digamos, de práctica, de hecho. Ok, ok. Muchas gracias. Ahora, aquí vemos unos niños, se están dando golpes, están disgustados, pero no solamente pasa con los niños esto, pasa con los adultos. Y aquí podemos destacar un sinnúmero de valores que se están violando. Ser tolerante, amor al prójimo, se está quebrantando la paciencia, y cuando la paciencia se quebranta también una señal de que la conciencia del hombre está debilitada. A donde quiero apuntar con todo esto es a su conciencia. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros como hijos de Dios en nuestros actuar, nuestro proceder y en nuestra misma conducta? ¿Hasta dónde podemos llegar como hijos de Dios haciendo uso de los elementos que Dios nos ha dado para usar de manera correcta, como la predicación? Por ejemplo, usted ve ahí una gráfica, unos niños que se están peleando, pero llévelo más profundo. Mire que usted puede usar una predicación para no golpear a nadie de manera física, pero la estás haciendo de manera intencional para herirlo y hacerlo sentir mal de alguna u otra manera, porque te hizo algo. Y hay gente que pelea por medio de una predicación. Y aunque no es pecado, o la Biblia no lo dice que es pecado, estás distorsionando la santidad de la Escritura. Y eso puede ser contado como abominable. Eso no lo vemos de manera visible dentro de lo que nosotros observamos. Decimos, no, eso no se ve bien. Claro, como no se ve bien, desde la ética se interpreta de esta manera, que ese mensaje puede llegar a ser abominable delante de Dios. ¿Por qué sentido? Porque está siendo distorsionado. Es decir, ya no hay una pureza en el mensaje, ya hay un sentido cargado emocional del hombre que lo está disponiendo para otro, mas no para glorificar a Dios. Y si la predicación no glorifica a Dios, ¿a quién más glorificará? Usted dirá, wow, yo no lo había visto así. Pero claro, demasiados predicadores fallando en este punto, porque no son capaces de hablar directamente con las personas y decirle qué está mal o qué no está mal o por qué hizo tal cosa, sino que usan el púlpito y desde ese punto la predicación es abominable, porque la gloria no es para Dios. Y si la gloria no es para Dios, entonces estás haciendo que la gloria de Dios sea robada, y Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora vamos a avanzar un poco más. Vamos a salir ya de aquí para que en las siguientes clases ya entremos a ética número 2. Voy a dejar la plataforma para allí. Vamos a la siguiente diapositiva. La 2. Sí. Por favor. Ya vamos a terminar. Nos quedan 8 minutos. Dios mío. No, 18 minutos. Queda hasta en media hora menos. Coloque la diapositiva número 2. Ok. Vamos a explicarle aquí unas cositas. Ok. Ponla en la pantalla, por favor. Esta es una rama de la ética, que es la ética conductual. Y la pregunta es la siguiente: ¿pueden los hijos heredar genéticamente trauma de sus padres? ¿Podrá ser eso posible? ¿O pueden los hijos heredar conducta de sus padres? O 3, ¿pueden los hijos heredar carácter de sus padres? O 4, ¿pueden los hijos heredar temperamento de los padres? Los escucho, amados. ¿Qué piensan ustedes? Genéticamente, la conducta de un padre puede ser heredada. ¿La conducta de un hijo puede ser heredada? Pastor Darwin.
Buenas noches. Genéticamente se puede heredar algunas cosas, pero algunas otras son adquiridas en la crianza por medio del comportamiento. Pero sí se puede, genéticamente, sí se puede heredar de pronto la persona muy iracunda. Entonces, genéticamente está predispuesto a que el hijo también sea iracundo. Y por la crianza ya es otra cosa. Pero genéticamente sí se está predispuesto a algunas cosas. Muy bien, estuvo muy cerca, cerca, Yo, cerca. yo estoy algo de acuerdo con el pastor Darwin y es que una persona puede heredar temperamento de los padres, pero eh, ya hay cosas que uno como ser humano las viene adquiriendo, por ejemplo, visual y comportamiento que va viendo de parte de sus padres. Entonces ya son cosas que aprende por compartir con sus papás porque lo ve de ellos. Ok. Te quitan los audífonos a la próxima, por favor, para que se escuche bien, porque hace como un retorno. Yo sé que son los audífonos. La siguiente diapositiva. Vamos a explicar, estuvieron dentro de lo que cabe muy, muy bien, porque de manera genética no hay un gen que compruebe exactamente de manera médica que un hijo puede heredar el carácter de un padre o 100% el temperamento. Incluso hay un porcentaje, algunos estudios científicos aprueban que un 20-60% se puede heredar de una célula llamada neurotransmisores. Y esas células neurotransmisores pueden influenciar otras células que llevan a las personas a regular o a tener un temperamento alto o bajo. Y cuando los padres tienen un temperamento muy elevado, le transmiten genéticamente, no genéticamente, le transmiten de cierta manera los neurotransmisores, que es una célula que puede llegar a influenciar pensamientos incluso de las personas que son sus hijos o su descendencia. Y citamos aquí, la ética conductual es un enfoque en el estudio de la ética que se centra en la investigación de cómo las personas toman decisiones éticas y cómo se comportan en situaciones morales. Es decir, cuando la ética conductual entra en el sentido de las personas, va a investigar por qué las personas toman esas decisiones. ¿Se han preguntado alguna vez cómo es que el cerebro del hombre puede pensar y regular dentro de sí mismo acciones que están mal o que están buenas? Pues llamamos a eso conciencia, ¿verdad? Pero la ética conductual entra a mirar la raíz de esos pensamientos. ¿Por qué las personas actúan como actúan? A diferencia de la ética normativa, que se enfoca en establecer normas y principios morales. La ética conductual tiene un enfoque más descriptivo, es decir, que cuando ve al individuo cometer ciertas acciones, estudia los patrones de conducta. Por eso tenemos hermanos dentro de la iglesia que tú dices, este hermano llora mucho, esta hermana es muy enojona o brava, este hermano es inflexible, este hermano se ve como un poco más despiadado, este hermano un poco más tosco. No solamente estamos tratando con seres espirituales, estamos tratando con seres humanos también. Que dentro del estudio de la ética podemos mirar que esos comportamientos y esos patrones de conducta pueden ser incluso influenciados por el temperamento de sus padres. Y nosotros los miramos simplemente como espiritual, pero tenemos gente con clase de comportamientos dentro de la iglesia que parecen imposibles cambiarlo. Dios tiene que trabajar allí y entrar. Ahora, esta ética conductual busca entender las razones psicológicas y sociales que impulsan a las decisiones. Y es la pregunta que habíamos hecho. ¿Puede una persona heredar comportamiento de sus padres? Seguimos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos a un personaje llamado Immanuel Kant. Immanuel Kant es
de una cierta manera, el creador de la ética deontológica. Y la ética deontológica tiene unos principios y se basa en el sentido del deber. ¿Qué debes hacer en cada situación correcta sin importar el fin último? Les explico. Muchas de las veces cometemos acciones o decimos cosas evaluando lo que decimos y hacemos pensando en el fin último. Ya aquí le estoy entrando un poquito a ética 2, ya le estoy yendo un poquito más profundo. No quiero que se me queden y quiero ir suave, pausado, a veces acelero un poquito, pero les voy a aplicar este punto aquí. Esta ética deontológica es la ética que nos lleva a nosotros a definir el sentido del deber de acuerdo al fin último, sin importar el fin último. Ejemplo, ponle la pantalla para interactuar con ellos. La deontología también es la teoría ética normativa según la cual existen ciertas acciones que se deben realizar. Explico, las acciones que se deben realizar, sin importar la consecuencia última, demandan una serie de acciones que tú no las vas a ver tan buenas. Ejemplo, y entro a un contrapunteo con ustedes. Resulta que ustedes reciben, vamos a ponerlo así, un familiar muy cercano, primo, tío, hermano, viene perseguido por la policía o digamos por personas inescrupulosas. Resulta que él tuvo un problema, hizo algo malo y las personas están cometiendo una venganza y entró a tu casa, se esconde debajo de la cama. Llegan las personas a decir: ¿dónde está Pepito? Estoy parafraseando. Lo buscamos, lo vamos a matar. ¿Qué posición tomaría usted frente al asunto? Les escucho. Estamos aquí en este momento en un ejercicio de la ética deontológica, es decir, el sentido del deber de acuerdo a lo que debe ser y no a lo que resulta al fin. Porque aquí le voy a explicar con un ejemplo cómo funciona esta ética. ¿Qué sería lo correcto en esta situación? Les escucho, que ya estamos terminando. Bueno, para mí lo correcto es preservar la vida. Nosotros somos pro vida. Y pues para eso hay autoridad y la Biblia dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Si yo permito que esa persona sea ultimada dentro de mi vivienda, creo yo, pues me hago partícipe también y Dios demandará esa sangre de mi mano, porque sería actor, ¿sí?, de ese asesinato. Entonces, en ese caso yo, preservando la vida, llamaría a la autoridad que tomara el control. ¿Sí? Ok, una buena acción, pero te preguntaron que si estaba allí, no entraron a sacarlo. Un ejemplo, te preguntaron, ¿está aquí? ¿Qué harías tú en ese caso? ¿Optarías por mentir o le dirías a ellos: yo no voy a mentir, yo soy un siervo de Dios, ungido, santo, y mentir es pecado? Entonces, está ahí. Bueno, la situación ahí es compleja, pero honestamente yo mentiría. Oh, Porque me siento como en el caso de Abraham con Sara, cuando dijo: no, te van a preguntar que si eres mi mujer, tú vamos a decir que tú y yo somos hermanos. ¿Porque estaba buscando Abraham? Preservar la vida. ¿Sí? Es mi posición, honestamente hablando. ok, muy bien. ¿Tú elegirías mentir? Exacto, ¿estamos ahí? Ya, Sí, señor. ok. Fíjate cómo funciona, porque aquí entramos en preguntas que son difíciles y respuestas que a veces tratamos de buscarla, pero dentro de la ética, todas estas encrucijadas tienen respuesta. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué haría usted? Recuerden que mentir es pecado y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, pero tranquilo, opinen. ¿Qué elegiría usted? ¿Diría ahí está o mentiría? A ver, que me voy a adelantar ahora para darle como un preadelanto de lo que van a poder ver. Si así está como finalizando esta clase, imagínense la clase siguiente.
Pero ¿qué haría usted? Quiero ver a otra persona opinando. ¿Qué posición tomaría? Mientras lo va pensando, según la ética deontológica, de acuerdo al sentido del deber, voy a citar aquí lo que dice Immanuel Kant, que más que un cristiano, él no era cristiano, era un filósofo, lo llamaríamos gnóstico, que pensaba más en las cosas espirituales, pero no desde el punto de vista bíblico. Pero él es el de esta ética. Sea como sea, tenemos que estudiarla para saber cómo actuar de acuerdo a estos pensamientos. Mira lo que dice. Otra cosa que no se debe realizar más allá de las consecuencias positivas o negativas. Lo voy a repetir. La deontología también es la teoría de la ética normativa, según la cual existen ciertas acciones que se deben realizar, vayan entendiendo, se deben realizar, y otras que no se deben realizar, más allá de las consecuencias positivas o negativas que puedan traer. Es decir, hay ciertos deberes que se deben cumplir más allá de sus consecuencias. Ahora están entendiendo por qué le puse ese ejemplo. Ahora, otra persona que quiera actuar, les escucho. Otra persona, ¿qué elige usted en ese caso? Su familiar está en riesgo de muerte, usted le preguntan que si está el personaje ahí en su casa, ¿usted qué elige? Le dice que está allí para decir la verdad o elige la posición de mentir, que es pecado delante de Dios. ¿Qué elige usted? Aquí debería entonces explotarse ¿cómo es que? A responder y a interactuar, porque son preguntas difíciles, pero felicito al pastor Darwin en su intervención. ¿Alguien más que también desee ser felicitado? Rápidamente, que quiero llevarlos a 3. Sí, Pastor, adelante. bueno, es una decisión muy difícil porque ahí estamos entre la espada y la pared, entre ser íntegro y no decir mentiras y salvarle la vida a un familiar, porque no se sabe, ¿no? En el momento estamos ahí como con un pie allá y otro acá. Estimada pastora, Es muy difícil, perdón que te interrumpa, lo vamos a poner un poquitico más. Digamos que no sea familiar, sea cualquier persona, si sea que usted no conozca. Prosiga, ¿cómo actuaría? Bueno, también más que todo, para mí es muy difícil porque, por lo menos yo en un caso, cuando veo que están golpeando a una persona que cometió un hurto o algo, yo siempre digo es un ser humano y todos cometemos errores y no debería la persona tomar justicia por su propia mano. O sea, siempre pienso en que es un ser humano, en que todos nos equivocamos. Entonces, es una situación muy compleja para definir, porque aunque yo quiero serle fiel a Dios, íntegra delante de Dios, también me sentiría mal que yo entregándolo. ¿Sí me entiendes? Entonces es como muy complicado ese tema ahí para definir exactamente si hacerlo o no hacerlo. Ok, se los voy a aplicar. Felicitaciones también, pastora Blanca, y pastor Darwin también. Felicitaciones, muy acertadas sus respuestas, que también va a estar dando clase acá. Voy a respondérselos con 3 sistemas éticas que vamos a estudiar en la próxima clase. Recuerde que quedamos en estas últimas 2 diapositivas donde le iba a hablar de la conciencia del hombre en la ética, cómo funciona y cómo el hombre actúa y debe actuar y fortalecer su conciencia para que no se debilite con estas pequeñas, digámoslo como lo dice la Biblia, pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas, y de esa manera no se debilite a tal punto que logre cometer algo más grave. Por ejemplo, si usted está de tesorero en una iglesia y lo dejaron solo recogiendo los diezmos y ofrendas, por X o Y motivo que salieron, usted tiene una necesidad y usted dice, no, 10,000 pesos no es mucho, pero no estoy haciendo mucho daño, y se tomó 10,000 pesos de esas ofrendas que son sagradas para Dios. Aunque no fue todo, en ese momento su conciencia entró en un sistema de debilitación. Mañana no van a ser 10, van a ser 20, después 50, y después vas a pensar en todo, porque como no viste consecuencia inmediata, supone el cerebro
y la conciencia, que no está tan mal. Es igual cuando lo haces en cualquier otra cosa, comienzas a corromperte desde lo pequeño y eso hace que desde el punto de vista ético corrompa tu conciencia. Hablaremos en un momento de la conciencia cauterizada. Cuando la conciencia está cauterizada, ya la conciencia no responde a la voz de Dios, al llamado de Dios, a la corrección de Dios, y ya actúa consecuentemente a sus acciones, sin ánimo ni temor a que Dios lo reprenda. Y eso es muy peligroso. Yo no quiero estar en esa posición cuando se cae en esa conciencia cauterizada. Pero bien, para que no queden con esa duda de estas preguntas difíciles, le voy a responder 3 sistemas de ética. Vamos a la diapositiva siguiente. Sacamos de este y pongamos la otra. Sí, por favor. Le voy a enseñar desde la ética responder preguntas de estas muy difíciles. Y vamos a avanzar donde dice absolutos y no absolutos. Sí, absolutismo y no absolutos. ¿Lo tienes allí? Porfa. Se está cargando, ok. Mire, les voy a enseñar aquí y te vas a ir a la diapositiva número 8 y pónsela a ellos allí. Y les voy a enseñar, para terminar aquí, con estas 3 categorías de la ética, muy importantes para responder ante estos conflictos y preguntas difíciles. ¿Qué elegir? Y yo digo que ustedes eligieron bien, por eso los felicité. Vamos allí. Vete a la diapositiva número 8. Ok, la tenemos ahí. Ustedes van a ver aquí diferentes sistemas éticos, que esas sería nivel 3 y la estoy dando en el nivel 2 para que redondeáramos una idea. Ustedes van a anotar aquí subcategoría de absolutos, es decir, ahí está absoluto no calificado, absoluto en conflicto y absoluto gradual. Anótenlo si quieren allí, subcategorías de absolutos. De igual yo le voy a mandar, pero ya finalizando, un material, porque me toca diseñarlo, sobre ya esta segunda parte, porque les voy a mandar de la primera, otro material que tengo por allí, como se los mandamos hoy. Tenemos subcategoría absoluto, anoten bien, absoluto no calificado, absoluto en conflicto y absoluto gradual. Vamos a la siguiente. Le voy a explicar, cuando hablamos de absoluto no calificado, es la acción que corresponde al pecado que se hizo de acuerdo a una mala acción. Y tú pecaste, no tienes remedio ninguno, ahora tienes que pedirle perdón a Dios, ya cometiste el error, pecaste. Ese es absoluto no calificado, es decir, que no hay forma de ninguna manera de ser absuelto. Tú pecaste, viene una consecuencia, pídele perdón a Dios, Dios tomará bandera de eso. Cuando hablamos del absoluto en conflicto, estoy explicando el 1, ya lo expliqué brevemente para que no les quede duda. El absoluto en conflicto significa que 2 acciones como las que acabamos de hacer se encuentran. En este caso, felicito al pastor Darwin y a la pastora Blanca, porque en el absoluto en conflicto, pero tienen que aprender algo aquí, que aunque tú digas, pequé por mentir, pero preservé la vida, hay un pecado que hay que confesar a Dios, pedirle perdón, arrepentirse y quedas absuelto, ¿verdad? Eso es absoluto en conflicto. Quiere decir, cuando 2 verdades absolutas se encuentran. Mentir es pecado en Colombia, pecado en China, pecado en Estados Unidos, pecado en Asia, en todo el mundo y en todo el universo. Eso se llaman absolutos, que se los voy a desglosar en la próxima clase. Los absolutos y no absolutos se los voy a explicar bien explicaditos para que entiendan cómo actuar en estas situaciones. Ahora, ya aquí en este absoluto en conflicto hay un pecado, hay que arrepentirse y preservaste la vida, como dijo el pastor. Yo elegiría preservar la vida
y mentir. Aunque soy consciente que estoy pecando, debo arrepentirme y pedir perdón. ¿Sas? Como dicen allá en México. Ahí quedamos, ¿verdad? Y está el absoluto gradual. Ojo aquí, el absoluto gradual es diferente, porque el absoluto gradual es donde chocan, es parecido al absoluto en conflicto. Chocan dos decisiones, digámoslo, dos imperativos, como lo llamaba el filósofo que acabamos de leer, Kant. Él llamaba imperativo, es decir, el imperativo son verdades que son verdades donde quiera que sea en este mundo. Y dos males son males donde quiera que sea en este mundo. Sea en África, no importa la cultura que sea. Sea en la India, no importa la cultura que practiquen. Ese mal es mal y es pecado. Y la verdad es verdad y es verdad como ellos la vean. Ok, en este absoluto gradual hay un dador de la ley. Vean la diferencia. El no calificado, tú pecaste, no hay remedio, hay una consecuencia. Como sea. En conflicto, tú debes elegir el que cause menos daño, pero hay un pecado, te debes arrepentir. Y Dios es consciente de eso. Preservaste la vida. Y no creo que Dios te vaya a condenar por eso. Es gradual, hay un dador de la ley a diferencia de los otros dos, que está interviniendo en la situación. Ejemplo, en el capítulo 1 de Éxodo, del versículo 14, 13 en adelante, habla de las parteras en el tiempo de Moisés. Faraón dice a la partera: cuando nazca un niño hebreo, hombre, mátenlo. Las parteras, aunque Dios no le habló, tomaron una decisión: preservar la vida, que es el mismo ejemplo que les puse, pero mintieron. Se están pecando, pero están preservando un absoluto mayor. Mentir es mentir en todos lados, y preservar la vida, que es el derecho a la vida, que es un principio ético, es bueno en todos los lados. ¿Estamos claros ahí? Dios no le habló en ninguna manera. Pero cuando revisas el capítulo 1 de Éxodo, versículo 21, te das cuenta, el 22, que Dios las bendijo por la acción que hicieron. ¿Cómo Dios puede bendecir a una persona que está mintiendo, pero que está preservando la vida? Porque obviamente que el dador de la vida entiende que por encima de esos dos conflictos, en absoluto, las parteras tomaron una decisión desde la honestidad, desde la misericordia, desde el amor en Dios para preservar personas. ¿Ok? Ahora, ¿se han dado cuenta que en algún momento han ido manejando y de pronto está el semáforo en rojo, pero hay un policía de tránsito? El agente de tránsito, que representa al dador de la ley, te dice: continúa. Tú dices: oh, pero si yo sigo, estoy quebrantando una ley que es general. En el momento, por encima de esa ley general está el dador, que representa al policía de tránsito. Aunque quebrantes esa ley, el policía de tránsito te exime de alguna manera porque él te dio la orden. ¿Me siguen hasta ahí? Y vamos a terminar para dejarlos ahí picosos. Igual cuando Josué va a Jericó y Dios le dice: mata a todo lo que vive allí. Dios le da las tablas a Moisés, mandamiento 6, no matarás. Y ahora le dice: mata a todo lo que está ahí. Yo quiero que por un momento piensen en el conflicto emocional que se produce, como en un momento el pastor David como que dijo: que yo tengo que tomar, se produce un conflicto emocional. Pero en este absoluto gradual, Dios está hablando. Entonces, es conveniente seguir la orden del dador de la ley, y aunque tú hagas algo que la ley está diciendo que está mal, tú eres de alguna manera exonerado de esa culpa. Ay, 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 ¿cómo la ven? Porque cuando te hagan esa pregunta en la Biblia, porque suelen hacerlo los incrédulos eso: Dios es un Dios asesino, ¿cómo Dios mandó que mataran y esto y lo otro? Hay en el tercer nivel, yo explico, en una de las áreas de la materia, explico cómo el libro de los Salmos describe que el mismo
salmista describe cómo hay una orden de matar a los niños y estrellarlos contra la piedra. Y de alguna manera eso tiene una explicación, porque es un conflicto bastante, incluso entre los eruditos de la Biblia. Y si llegamos al nivel 3, le voy a explicar temas que son bastante difíciles de explicar bíblicamente, pero tienen de alguna manera una resolución dentro de lo que cabe. ¿Entendieron estos tres sistemas de absoluto y no absolutos? En este caso decía absolutos. ¿O tienen pregunta? Porque se nos acabó el tiempo y... Claro, pastor, muy claro. Ok, perfecto. Con esta vamos a arrancar la clase que viene y ya se las voy a desglosar para que las puedan entender. ¿Y cómo opera? Porque ya estamos en ética cristiana. Salimos un poquitico de ética ministerial y entramos a ética cristiana. Si se dan cuenta que es diferente, como venía dando yo puntualizado en el tema de la conducta, de la forma de trabajar, pero en el ministerio. Ahora sale un poquito en ministerio y toca temas diversos. Van a ver los diferentes sistemas de ética, cómo operan y cómo están operando en nuestra sociedad y cómo nos vemos nosotros vinculados y cómo debemos actuar allí, para que de alguna manera podamos dar resolución a personas que vienen a nuestras iglesias con esas problemáticas y esos paradigmas mentales que es difícil muchas veces confrontarlo con la verdad porque se enojan fácilmente. Pero tenemos que predicar la palabra y la verdad. Queridos, Dios los bendiga. Recuerden que estas clases, aunque sean lunes festivos, se tienen que dar, aunque no se conecten todos, quedan grabadas porque tenemos que avanzar. Y ya pronto entrarán con otra materia. Voy a terminar Ética 1